Ok, entonces, bueno, bienvenidos, como lo dijo Alfredo, mi nombre es Alexander Elías Anicama, y el día de hoy vamos a ver comunicación, el poder de la empatía. Un poquito para presentarme, Alfredo hizo una breve reseña, que básicamente pues es lo que tengo acá. Soy máster en administración de empresas, eh, mentor coach, una mentoría justamente en la universidad, así que, y tuve la suerte de que Alfredo fue uno de mis mentores. Así que, bueno, mucho aprendizaje durante todo ese tiempo. Soy facilitador de aprendizaje organizacional, docente, educación superior, consultor en diseño curricular. Me he desempeñado profesionalmente pues, en diferentes empresas del sector privado y también el sector público, y he visto temas pues, de experiencia al cliente, gestión de ventas, capacitación y desarrollo de habilidades blandas. Y para empezar, les he traído un pequeño video, algo chiquito, para poder sacar o para poder reflexionar un poco y después sacar algunas conclusiones. Ahí ven en la imagen al Chavo del Ocho. No sé qué tantos acá son hinchas del Chavo del Ocho, pero sé que muchos de nosotros lo hemos visto en nuestra niñez. Y bueno, lástima que ya no lo estén dando, porque siempre es un programa pues, que a muchos nos gustaba y lo pasaban continuamente. Les voy a poner un video, un pequeño extracto, no sé si los que conocen del Chavo al ver la imagen, pues se van a acordar justamente de este capítulo, ¿sí? Y vamos a comentar qué opinan acerca de eso, ¿sí? Denme un momento, por favor, para proyectarles el video. Listo, a ver, vamos. ¿No? Bueno, mira, te voy a explicar, a ver si me entiendes. Sí. En primer lugar, para jugar boliche, se necesita una mesa que tenga más o menos unos 20 metros de largo. Bueno, quizá un poco más, un poco menos. De todos modos, al final de la mesa hay 10 pinos. Y el objetivo del juego consiste simplemente en derribar a esos pinos con la bola. O sea que gana el juego el que derribe más pinos. ¿Entendiste? ¿No? A ver, de hecho, insisto, las personas que hemos visto El Chavo, pues por ahí hemos visto ese capítulo y nos hemos enganchado un poco y sabemos de qué se trata la historia, ¿no? Pero basándonos en ese pequeño extracto, a ver, me gustaría que por ahí lo pongan a escribir por el chat. Si abren sus micros, mucho mejor, pero si lo ponen a escribir por el chat, no hay problema. ¿Qué creen o qué sucedió, qué pasó? ¿Qué creen que estuvo bien? ¿Qué creen que no estuvo tan bien? ¿Qué creen que se puede mejorar? A ver, vamos, los veo por acá, a Roger, a Edgar, a David, a Rosalinda. ¿Qué les pareció? Buenas noches, hola, ¿qué tal, Alexander? Hola Roger, ¿cómo estás? Me ha hecho recordar ese momento de esos momentos tan hermosos disfrutando del Chavo. Creo que ahí la comunicación ha sido completamente una comprensión literal, ¿no? Un nivel literal de parte del Chavo, ¿no? Que iba proyectando una imagen de lo que iba a suceder de forma literal, de acuerdo a lo que comunicaba. Y don Ramón creo que le faltó elementos de conectores, no sé, de la comunicación para que justamente pueda llegar a ser una comunicación de tipo inferencial. No es mi apreciación. Ok, Roger, gracias por la participación. Vale, claro que sí. Y de hecho sí, yo también cuando veo estos pequeños extractos pues me hace acordar mucho a mi niñez y ahí uno también se ríe, ¿no? De todas maneras uno se ríe sí o sí. No sé si tienen por ahí algún otro comentario, de repente Edgar, Rosalinda, David, por ahí quieran agregar algo más o comentar algo más aparte de lo que nos dijo Roger. Los leo, si desean pueden prender sus micros también. Bueno, fue una explicación bien a la bruta, ¿no? Hola David, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Fue una explicación bien a la bruta, ¿no? O sea, creo que primero que tienes que saber quién te está escuchando para explicar, ¿no? Tiene el conocimiento y tiene el entendimiento que, ¿no? Obviamente, don Rondamón no hizo eso. Sí, sí, de hecho que sí, hubo un tema ahí, hubo un pequeño quiebre, ¿no? A ver, lo que sucede es que
y vamos a verlo durante el desarrollo de la sesión. Gracias, David, por la participación también. Ahí te veo recién. Tuve Estaba que la resetear imagen, mi se veía cámara. en negro. Sí, tuve que resetear mi cámara. ¿Sí? ¿Todo bien? Ahí te veo. Un gustazo. Bienvenido, bienvenido. Y lo que dice sí es cierto, ¿no? De hecho, depende mucho de con quién estamos hablando a veces, ¿no? Y entender realmente que no todos vamos a hablar el mismo lenguaje. ¿Qué pasa? Lo que podemos entender dentro de este pequeño extracto de este capítulo del Chavo es que don Ramón la tiene clarísima, ¿no? O sea, él sabe lo que es el boliche, él sabe cómo se juega, él sabe cuál es la idea, él sabe qué tiene que hacer, pero el Chavo no. El Chavo es un niño, ¿no? Y bueno, digamos en la serie, ¿no? Es un niño y él tiene pues una idea de pinos, de estos árboles, y él tiene la idea de una mesa, pues justamente una mesa convencional donde podemos comer, sentarnos a conversar, hacer alguna actividad. Por lo tanto, eh, esto es algo que tenemos que tenerlo presente siempre. Y hablando de qué faltó, pues yo diría que empatía, ¿no? ¿Y por qué empatía? Porque tal vez don Ramón no se puso en el lugar del Chavo. Y eso que al final hizo algo muy importante, que yo creo que todos deberíamos de hacer cuando tratamos de comunicar algo. ¿Qué le dijo al final el Chavo? ¿Entendiste? ¿No? Y el Chavo con su cara de entre sí, no, no sé, y ahora qué te digo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, sí entendí, ¿no? La clásica cuando a veces nos dicen a alguien, ¿te quedó claro? Ah, sí, 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 ¿no? Sí me quedó claro. Bueno, eso. Entonces, tal vez don Ramón, pues, o Rondamón, ¿no? Como dice David, no le quedó muy claro, o mejor dicho, no tuvo la empatía necesaria para realmente ponerse en los zapatos del Chavo y pensar si realmente lo comprendió o no lo comprendió. No pensó que de repente al ser un niño no le iba a quedar muy claro el tema. Tal vez creyó que él con su explicación era suficiente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque nos pasa a todos a todo nivel. Entonces hay que trabajar esto. Y es importante el tema de la empatía justamente por eso, porque tenemos que entender cómo se puede sentir la otra persona, qué puede creer, qué puede pensar la otra persona. A veces sucede, no sé si a ustedes les ha pasado, vamos a algún establecimiento, hacer algún tipo de transacción, algún tipo de operación, o a veces cuando cuando presentamos una queja o hacemos un reclamo, y nos dicen, pues, sí, señor, hemos ingresado el reclamo en el formulario 535, que lo van a ver que lo va a ver la oficina, la OP de Lima Centro, y después de eso vamos a darle respuesta mediante el formulario 210, ¿no? Estoy diciendo, ¿no? Se me acaban de ocurrir esos números, pero pasa que a veces nos dicen cosas que nosotros no conocemos. Entonces, ¿cómo pretende la persona que me está atendiendo que yo lo entienda si yo no sé de qué me está hablando? Y eso es porque no nos ponemos en el lugar de la otra persona. Y eso pasa mucho cuando tenemos clientes o las personas que trabajan en atención al cliente. A mí me pasa que cuando doy alguna capacitación para empresas del área de ventas o atención al cliente, pues justamente me dicen, sí, sí, yo lo hago sin darme cuenta. Y yo les pregunto, si tú estuvieras del otro lado, si tú fueras el cliente, ¿cómo te sentirías? Y me dicen, no, pues no entendería, me sentiría mal. Y yo les pregunto, ¿ustedes son clientes? Y todos me dicen, sí, ¿no? Porque creo que todos somos clientes. O sea, yo no sé si alguno de ustedes no es cliente de alguna empresa o no es cliente en algún momento. Todos somos clientes. Entonces, ¿por qué cuando estamos del otro lado, si es que trabajamos en atención al cliente o ventas, o de repente conversamos o nos comunicamos con los clientes internos que son los colaboradores o nuestros compañeros de las empresas en las cuales podemos trabajar, o si somos independientes, pues con los que también conversamos o interactuamos constantemente? ¿Por qué no tener esta empatía con ellos? ¿No? ¿Por qué nos falta esa empatía? Y ahora esta palabrita, insisto, se usa mucho, ¿ah? Empatía, empatía, empatía. Ahora con el tema del COVID hay que tener empatía, ¿no? Hay que pensar en los demás, hay que cuidarnos para pensar en los demás, no solamente en nosotros. Se habla mucho de la empatía. Y ya muchas personas tienen el concepto claro. La pregunta es, ¿realmente lo hacemos? Cuando nos comunicamos, ¿realmente tenemos esta empatía? Entonces ahí
hay que un poquito ponernos o reflexionar acerca de eso y entender la importancia de esto, ¿sí? Entonces, gracias a las personas que participaron, realmente para mí es valiosísimo la participación porque es el ida y vuelta y es el aprender juntos. Y de hecho, pues el tema del Chavo siempre jala un poquito más y un poquito de nostalgia, ¿no? Entonces, vamos, continuamos. Estábamos acá, el video, bueno, ¿qué falló en la comunicación? Pues ya me lo comentaron, ya me lo dijeron, ya lo hemos visto. ¿Y qué faltó, no? Y de hecho, acá, como les dije, pues creo yo, ¿no? Y ustedes también me han dado su punto de vista, lo cual es totalmente cierto y válido también. eh, el tema de la empatía, ¿no? Y si hablamos de la empatía, pues, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es la empatía? Es entender, ¿no? Comprender los sentimientos de las otras personas. Imaginarte en la piel del otro. Como se dice, ponerse en los zapatos de la otra persona. No solamente pensar en mí, sino pensar en el resto también. Y eso es importante. A veces nosotros, a veces nos gana también el egoísmo, ¿no? Y ver solamente por nosotros. Y no pensamos en los demás. Y para comunicarnos de manera efectiva y de manera correcta y transparente, pues debemos de tenerla. Sobre todo para que tengamos una mejor relación, que eso es lo que buscamos siempre, ¿no? Bueno, socializamos constantemente y todo el día estamos relacionándonos con personas y lo que buscamos es tener mejores relaciones. A todo nivel, ¿ah? Profesional, personal, familiar, a todo nivel. Entonces es importante el tema de la empatía. Y ya es un concepto básico que les he dado, que yo sé que ustedes lo conocen, pero siempre es importante pues aterrizarlo ante situaciones y ejemplos como el que acabamos de ver en el video. Listo. Entonces, hablemos de ahora de la empatía y ya relacionándola con la comunicación, que es muy importante. Por eso el nombre pues, de la comunicación y el poder de la empatía en esta charla. Y para comunicarnos, ¿no? Para comunicarnos de manera efectiva, existen tres elementos fundamentales. Tres elementos que tenemos que tenerlos presentes siempre, que son el saber escuchar, el saber preguntar y el saber decir. Y acá, cuando hablamos de escuchar, ojo, no estamos hablando de oír, ¿no? Porque hay mucha gente que confunde escuchar con oír y sabemos que no es lo mismo. Nosotros oímos por nuestro, bueno, si es que no tenemos ningún inconveniente en nuestro sentido del oído, ¿no? Si no tenemos ningún inconveniente fisiológico, pues vamos a oír. Podemos caminar por la calle y de repente una persona está hablando a nuestro lado o cerca a nosotros y lo vamos a oír. La pregunta es si lo escuchamos, si escuchamos a esa persona. No, a veces estás acá, bueno, ahora que de hecho ya estamos comenzando a salir un poco más, igual hay que cuidarnos, ¿no? Pero a veces pues uno pasa por la calle y de repente escucha hasta de repente un bus o una combi y te dicen, no, todo Arequipa, todo Jair Prado, y tú oyes, ¿no? Oyes. La pregunta es, ¿prestas atención? ¿Escuchas realmente lo que están diciendo? No necesariamente, ¿no? Si yo no tengo ninguna intención de tomar un bus o una combi para movilizarme en ese momento, pues posiblemente no escuche, solamente oiga. Pero si realmente estoy interesado en tomar un bus, en tomar una combi, en tomar un micro que me lleve de un lugar a otro, pues sí voy a estar atento, entonces voy a escuchar. Recuerden que escuchar es interiorizar, entender, comprender. Oír, mientras que no tengas ningún problema en tu sentido auditivo, ¿no? Digamos en el oído, pues vas a hacerlo. Es un tema fisiológico, es un tema físico. Pero la escucha es otra cosa. Y sobre todo la escucha activa. Y eso forma parte también de una comunicación asertiva, que es lo que también vamos a ver durante la sesión. Entonces, saber escuchar, saber preguntar. ¿Qué vimos en el video al final? ¿Qué hizo don Ramón o Rondamón? ¿Entendiste? Le dijo al chavo. Y el chavo, sí, ¿no? Él supo preguntar, pero tal vez le faltó confirmar eso. O tal vez leer el lenguaje no verbal del chavo. Porque el chavo con ese sí, ¿no? A mí, yo no le creí, ¿no? Entonces, y creo que ustedes tampoco, tal vez en esa situación, porque lo vi con más cara de duda que con otra cosa.
Entonces, ahí, por ejemplo, faltó un poquito de incidir más, ¿no? ¿Realmente lo entendiste? ¿Realmente lo comprendiste? A ver, cuéntame, ¿qué entendiste? ¿No? Es importante preguntar siempre, pero sobre todo confirmarlo, ¿no? Para que realmente tener en cuenta que el mensaje llegó y llegó bien. Saber decir. Este es un punto importante del cómo por encima del qué. Nosotros muchas veces sabemos qué decimos, pero lo que pasa es que a veces no sabemos cómo decirlo. ¿No les ha pasado que a veces decimos algo y la gente lo interpreta de otra forma? El qué está, el mensaje está, el tema está en cómo lo transmito, cómo lo digo. Y en esa parte influye mucho la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Influye mucho el tema corporal, nuestro lenguaje corporal. Influye mucho nuestro tono de voz. Y ahora con estas nuevas formas de comunicación, digo nuevas porque, digamos, están mucho más en nuestro día a día, pero ya existen hace un tiempo, se hace mucho más difícil. No sé, yo les pregunto, ¿no? Y por ahí si alguien quiere responder o contar alguna anécdota, pues los escucho y sería buenísimo. Pero a veces no les pasa que cuando escriben por WhatsApp, creen o dicen, uy, me respondió molesto. Yo digo, ¿cómo puedes saber que te respondió molesto o molesta a una persona si te está mandando un mensaje por el celular? O sea, no estás escuchando su voz, no lo estás viendo. Pero hay personas que dicen, uy, me escribió molesto, me escribió molesta. Entonces yo digo, ¿cómo puedes saberlo? ¿Cómo puedes afirmar que efectivamente esa persona estaba molesta, estaba triste, estaba fastidiada? No lo sé. Algunas me lo dijeron, ¿ah? David, dale, ahí prendiste tu cámara, no sé si quieres decir algo, te escucho. Sí, claro. Ese es un tema fuertísimo, ¿no? O sea, yo permanentemente, o sea, no es casualmente, es a cada rato, tengo ese tema de explicarle a la gente que no tienen cómo saber la expresión de la cara, el estado de ánimo, el sentido exacto que le quiere dar una persona a un mensaje enviado, sea por WhatsApp o por texto o por email. Pero la gente hace una interpretación de acuerdo a su estado emocional y se genera una cantidad de conflictos impresionantes donde no debería existirlo. Yo por eso a la gente con la que hablo de temas personales, serios, entonces le digo, por WhatsApp no, en persona. Sí, es gravísimo. Sí, mira lo importante de lo que has mencionado ahora con cada uno lo ve o cada uno lo interpreta de acuerdo a su estado de ánimo, ¿no? Y de acuerdo al estado de ánimo que yo me encuentro, pues yo creo que la otra persona me escribió triste, contenta, molesta, fastidiada, ¿no? Yo Sí, me hago esas hay una ideas. cosa, Alexander, que yo aprendí hace tiempo, ¿no? Que en realidad de lo que se trata no es de interpretar la realidad, ¿cierto? Sino de tratar de acercarte a la realidad y para eso necesitas ciertas herramientas, ¿no? O sea, algunas capacidades o alguna metodología, etcétera, ¿no? Pero en realidad la mayoría de las veces en que nos sentimos mal por algo, por lo que alguien dijo, por lo que nos pasó, es nuestra interpretación de la realidad en ese instante. Déjalo dormir 24 horas y lo vas a ver diferente. Yo hago este ejercicio muchas veces cuando escribo, sobre todo en emails o en WhatsApp también, ¿no? Que sobre temas serios, etcétera, y le tengo que decir algo a alguien, lo escribo y no lo envío. Lo dejo guardadito un rato y lo leo. Y después de leerlo digo, no, pues no puedo hablar así, ¿no? Tengo que modificarlo, ¿no? Y lo dejo guardado otro rato y así, sin duda vas a terminar saliendo algo mucho más digerible y mejor entendible y que va a evitar generar conflictos, ¿no? Entonces es un temón tremendo el tema que está haciendo. Y David, eso que mencionas nos pasaba, bueno, hasta ahora, ¿no? Pero nos pasaba antes cuando decíamos,
antes de contestar, mejor respiro un rato, ¿no? Respiro, ¿no? Me calmo y contesto, ¿no? Porque eso nos pasaba antes de repente de estas nuevas formas de comunicación, ya que son mucho más potentes y más continuas. Que antes nosotros, antes de decir algo, decíamos, uy, ¿no? Cuento Vamos, hasta 10. pongo freno de mano, ¿no? Freno de mano y le doy un rato antes de contestar, porque de repente huelo. Entonces, eso, y mira, y eso es importante justamente en el saber decir, ¿no? Porque nosotros sabemos qué es lo que vamos a decir. Creo que la mayoría de nosotros sabe qué queremos decir. El problema está en cómo lo decimos. Y esto va, ya hablando un poquito más hasta del círculo dorado, ¿no? Que nos habla de la importancia del por qué, ¿no? Por encima del cómo y del cómo por encima del qué. Y eso es algo que tenemos que tener presente siempre. Las cosas, si no le encontramos el porqué a lo que estamos haciendo, pues muchas veces nos volvemos en robots, no hacemos las cosas porque así son, así son, así son, pero no entendemos el por qué lo estamos haciendo. Y tampoco nos enseñan o no aprendemos el cómo. Y eso pasa a veces en muchas organizaciones, ¿no? Le dicen qué tienen que hacer, pero no le dicen cómo. Y ahí las personas pues tienen que descubrirlo en el camino y bueno, de ya pueden venir otros tipos de inconvenientes y problemas que se pueden generar, ¿no? Pero bueno. Y mira, justamente hablando del saber escuchar, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿qué nos asegura que alguien nos está escuchando realmente, no? O sea, ¿qué nos puede asegurar eso? Porque nosotros hablamos, de repente estamos dando nuestro speech, ¿no? Espectacular, y de repente la pregunta es, ¿nos están escuchando realmente? Entonces, el tema de la escucha activa implica el esfuerzo físico y mental de querer captar, ¿ya? Buscar, de interpretar correctamente su significado. Y acá hay una, voy a llamarlo así, ¿ya? Una pequeña trampita. El hecho de decir buscar de interpretar. Claro, vamos a buscar interpretar el significado de las cosas cuando estamos escuchando algo. Pero eso hay un detalle ahí, ¿no? Más adelante, cuando veamos el saber preguntar, ya la palabra interpretar, pues, va a salir, ¿no? Porque nosotros podemos interpretar algo, pero ¿cómo nos aseguramos que efectivamente lo que estamos interpretando es real? Es la verdad, es correcto, es lo que nos quisieron transmitir o lo que nos quisieron decir. Entonces, es una decisión. ¿Quiero o no quiero escuchar? O sea, ustedes deciden, yo decido, todos decidimos. ¿Queremos escuchar o no? Porque si no queremos escuchar, no lo hacemos. Depende de uno. Es la decisión que nosotros vamos a tener y vamos a tomar. ¿Y cuál es el problema? El problema está en que se escucha con lentes mentales. Y me dirán, Alex, lentes mentales, ¿qué es eso? Bueno, algo tan sencillo como los prejuicios, ¿no? Porque ya tenemos una idea de las cosas, por experiencias previas posiblemente. Y a veces hemos tenido experiencias que no han sido buenas. Ojo, a todos nos ha pasado que hemos tenido experiencias previas ante alguna situación que no han sido las mejores o no han sido como nosotros hubiésemos querido que se dé la situación. Y ese problema lo arrastramos a lo que va, a lo que viene, a lo que viene. Lo arrastramos ante situaciones similares, lo arrastramos ante otro tipo de momento, o en otro momento, en otro lugar también. Entonces, eso eso es algo que nosotros desgraciadamente tenemos, ¿no? A veces somos muy prejuiciosos y vamos con esos lentes mentales que no nos dan la claridad suficiente para poder entender un mensaje. Y ahí viene el tema de la empatía. ¿Por qué tengo que tener este prejuicio de alguien o de algo? ¿Por qué no me pongo en el lugar de la otra persona antes de sacar una idea en mi cabeza y en mi mente? ¿Por qué solamente tengo que ver las cosas desde mi punto de vista y no entender a los demás? ¿Por qué no escuchar, entender, comprender, empatizar? ¿No? Y el tema de empatizar es el inicio de muchas cosas. Por ejemplo, Alfredo, que es un especialista en temas de design thinking, sabe que, y bueno, y las personas que han manejado el tema de design, que es justamente un tema para innovar, ¿no? Una estrategia para innovar, una metodología para innovar, siempre se inicia con la empatía, con empatizar, para entender y escuchar realmente qué es lo que sucede, cuál es el problema. Y eso es lo que tenemos que hacer, escuchar. Suena muy básico tal vez, ¿no? Decir, tenemos que escuchar. Suena fácil, suena sencillo. La pregunta es, ¿lo hacemos?
Y ese es el gran reto que tenemos que, o tenemos, y tenemos que preguntarnos constantemente. Pasamos al punto número 2, ¿no? Que es saber preguntar. Veíamos justamente en el video del Chavo, y decía al final don Ramón, como les mencionaba, ¿entendiste? ¿Comprendiste? Bueno, está bien, preguntas. Preguntó. El tema está en que no se aseguró que efectivamente la respuesta hubiese sido la mejor, ¿no? Porque el Chavo le dijo, sí, pero ese sí, pues con miedo, con dudas, ¿no? Entonces, ahí tienes que manejar un poquito el tema de leer lo que no te están diciendo, ¿no? De leer lo que no está escrito, de ir un poco más allá, de repente viendo este lenguaje corporal, que no necesariamente son palabras, sino son gestos, o transmitimos emociones también, ¿no? Mediante los gestos transmitimos emociones muchas veces. Entonces, las conversaciones basadas en preguntas son transformadoras, ayudan a integrar lo que falta en la interpretación de una situación. Claro, ¿entendiste? ¿Te quedó claro? ¿Tienes dudas? ¿Tienes alguna pregunta? Si tienes alguna pregunta, hazla, no hay problema. Y eso también es un tema importante, generar confianza en las personas. Porque si yo no genero confianza, a veces es muy difícil que las otras personas pregunten. Hemos pasado por el colegio, por el instituto, por la universidad o por algún, no sé, por algún lugar donde de repente estábamos llevando algún curso o algún diplomado o algo de ello. Y a veces pues nos daba roche preguntar, ¿no? Esa palabrita, me da roche. ¿Por qué no? Uy, no, si pregunto y de repente ¿no? Quedo mal o se ríen, ¿no? O qué van a decir, que no sé. Entonces, eso es un paradigma que hay que sacarlo, ¿no? O sea, ya tenemos que quitarnos eso de qué roche, qué dirán, qué no dirán. Si no preguntamos, ¿cómo vamos a aprender? Es importante saber preguntar. ¿Y qué tipos de preguntas podemos hacer? Tenemos 4 niveles: averiguar, comprender, construir y concretar. Dentro de averiguar, pues tenemos el qué, tenemos el cómo y tenemos el por qué. Comprender, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué es lo que me quieres decir? O si quieres ser un poquito más preciso, ¿a qué te refieres exactamente? Y con eso ya vamos entendiendo un poco mejor. Construir, ¿qué propones? ¿Qué aportas? ¿Qué quisieras decir? ¿Qué quisieras aportar? Concretar, ¿para cuándo? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Cuándo empezamos? O sea, que no quede el tema en el aire, ¿no? Que no sea un tema gaseoso, sino que realmente se pongan objetivos claros, metas. Y eso es importante justamente para poder entender mejor el mensaje. Vamos al tercer punto, saber decir. Y justamente lo estábamos conversando y el tema del cómo por encima del qué, ¿no? Antes de iniciar un proceso comunicativo debemos preguntarnos, ¿qué espero de esta conversación? O de esta llamada, o de esta reunión, o de esta presentación. ¿Qué espero? Eso básicamente ya lo sabemos o ya vamos con una idea, vamos con una expectativa. Cuando ustedes van a algún lugar, voy a poner un ejemplo, de repente van a un restaurante, ustedes van con una expectativa a ese lugar. Saben qué es lo que están yendo a hacer. Lo saben. Están yendo a comer, están yendo a pasar un buen rato, están yendo a compartir con la familia, con los amigos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy compartiendo un momento con mi familia, con mis amigos, con las personas que realmente quiero. Eso es lo que estoy haciendo. Pero la clave está en poner el cómo por encima del qué. Por lo tanto, la importancia es el cómo lo digo por encima del qué digo. Insisto, nosotros sabemos qué decir muchas veces. El tema está en cómo lo decimos, cómo nos expresamos, cómo manejamos las situaciones, cómo es que nosotros realmente nos enfrentamos ante esta situación, ante esta problemática, cómo transmitimos este mensaje. ¿Cómo lo hacemos? Con empatía. Con empatía. Tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona. Tenemos que
pensar un poquito más allá y creer que lo que nosotros le vamos a decir lo va a tomar de una buena forma, poniéndonos en el lugar de ellos. ¿Cómo me gustaría a mí que me digan las cosas? Y viene la famosa regla de oro, ¿no? O la regla dorada, que es que de repente nos lo dijeron nuestros papás, abuelos. No hagas con otros lo que no quisieran que hagan contigo. Entonces, si yo digo algo, si quiero transmitir algo, si quiero comunicar algo, ¿es importante el qué? Sí, pero más importante es el cómo. ¿Cómo lo vamos a decir? Y justamente lo conversábamos hace unos minutos y decíamos, claro, ahora que estamos en un mundo tan globalizado y donde la comunicación ha cambiado y ahora nos comunicamos mucho más rápido y sencillo mediante un mensaje por WhatsApp, por ejemplo, y les comentaba, ¿no? Y les decía, hay personas que te dicen, pues, uy, me escribió, uy, está molesto. Leo el mensaje y digo, está molesto. ¿Y cómo sé que está molesto? Porque me pone caritas, ¿no? Porque me pone emojis. Sé que está molesto, o está triste, o está feliz, o está fastidiado, o está pensativo. Claro, ahora los emojis vienen a ser los gestos de las personas, ¿no? Entonces ahí podemos interpretar si la persona está contenta, está triste, está fastidiada, ¿no? Podemos interpretar miles de formas o miles de emociones o de maneras de sentir algo, ¿no? Que puede tener la otra persona. Cuando mandas un correo, yo recuerdo que antes se decía, uy, lo puso en altas, ¿no? Lo puso en mayúsculas y en negrita. ¿Qué significa? Uy, no, está molesto. Con lo de los emojis, Está molesto. Alex, Sí, dime, los David. emojis, también pasa que mandas con emoji o te envían algo con emoji y tú dices, pero ¿por qué me hablas así? Dices, pero si te puse el emoji, el emoticón, o sea, ya se convierte en una justificación, ¿no? Para algo que no estuvo bien dicho, ¿no? Así es, así es. Y como les decía, ¿no? Eso es un poquito el reemplazo, entre comillas, ¿no? De los gestos y de lo que vamos a transmitir mediante emociones. Porque nosotros, ¿qué comunicamos? ¿Qué transmitimos? Emociones. Sí, emociones. Ustedes en este momento me están viendo. Y si yo les preguntara, ¿cómo creen que me siento? Me pueden dar muchas respuestas. Algunos me dirán contentos, concentrados, no sé, miles de formas, pero me pueden decir muchas cosas porque me están viendo. Pero si yo estuviese de repente, no vamos, con la cámara apagada, vamos a suponer, y les esté hablando, y de repente mi tono de voz es muy plano, ustedes pueden interpretar muchas cosas, ¿no? Es más, de repente ni siquiera sentiríamos esa cercanía, ¿no? Porque no están viendo a la persona que les está hablando. Y eso pasa con el celular. Cuando mandamos un mensaje de texto, iba a decir, ¿no? Un poquito antiguo, un WhatsApp, ¿qué sucede? Eh, Nosotros estamos tratando de que alguien nos entienda y no solamente que nos entienda el mensaje tal cual, sino también queremos que entiendan cómo nos sentimos. Y eso es otro tema, ¿no? Eso va mucho más allá. O sea, yo no puedo pretender o no puedo creer que las otras personas van a entenderme solamente porque escribo algo o van a entender cómo me siento porque les escribo algo. Y por ahí va a haber alguien que te va a decir, yo entiendo porque yo lo conozco, yo sé cómo es él, yo sé cómo es ella, yo ya sé ella cómo es, ya sé cómo me escribe. Y estamos siguiendo con esto, ¿no? Con estos lentes mentales, porque seguimos teniendo en nuestra cabecita algo que nos ha pasado antes y tenemos este prejuicio sin realmente creer que la situación puede haber cambiado, porque nos dejamos llevar por experiencias previas. Y eso pasa cuando decimos, yo estoy seguro que él me lo ha puesto así o que ella me lo ha puesto así, porque ya lo conozco, porque ya la conozco. Y de repente en ese momento no se siente de la misma forma como se sintió la vez anterior que habló contigo o la vez anterior que conversó contigo. Alex, me disculpo, están Dale, pasando dale. por mí, me da mucha pena que voy a tener que perderme el resto de la presentación. No sé si después va a estar la grabación para poder verla. Ahí he visto en el chat varios que han entrado tarde y que también quieren la grabación. Pero te felicito, me da muchísima pena que tengo que irme. Está espectacular. Muchas gracias. No te preocupes, David. Y mis disculpas a todos porque tengo La parte final, si bien es cierto, hoy no es la Un intención gustazo.
todavía tiene que hacerse una segunda revisión y ahí vamos a invitar a los líderes. Ahorita ya ustedes han propuesto, ¿no? Varias ideas, todas muy interesantes, ¿no? Pero hay que hacer algunos ajustes y esto de repente lo vamos a hacer Hola, 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 ¿me escuchan ahora sí? Hola, hola. Estaba creo con el Sí, audio. sí, ya Sí, te escuchamos, Alexander. sí, sí, me había muteado, no Alexander, sé qué había disculpa, pasado. Dime. te habla Eduardo Rubio de la Universidad Ricardo Hola, Palma. Eduardo, ¿cómo estás? Sí, aparentemente ha visto una pequeña confusión en el enlace, motivo por el cual gran parte del público que ya está presente ha ingresado un poco tarde. Entonces nos piden que luego de que cierres este punto que estás hablando, puedas de repente abordar la primera parte donde pusiste el video y todo que no alcanzaron a ver, si es que fuera posible, Alex. Gracias, de todas Por maneras. Gracias. supuesto, claro que sí. No, nada, bienvenidos a todos, realmente, si hubo inconveniente no hay problema, a veces pasan estas cositas, a veces pasan estas cosas. Claro que sí. A ver, les voy a colocar el video y colocarle este pequeño extracto de un capítulo del Chavo del Ocho. Y de ahí justamente estábamos enganchando un poquito los tres elementos de la comunicación y el tema de la empatía. Y continuamos con el tema. Lo que sí, muchachos, todos los que están conectados, las preguntas que tengan las pueden escribir, pueden prender su micro, lo que deseen. Realmente la idea es que esto sea lo más, digamos, lo más dinámico posible y que todos podamos participar y comentar y preguntar. De eso se trata y justamente reforzando un poquito estos elementos de la comunicación. ¿Ok? Entonces, les voy a poner un pequeño video, ¿sí? Y de ahí lo comentamos. ¿Ok? A ver. Me parece que todos pueden ver mi pantalla, está compartiendo. Listo, va. ¿No? Bueno, mira, te voy a explicar, a ver si me entiendes. Sí. En primer lugar, para jugar boliche, se necesita una mesa que tenga más o menos unos 20 metros de largo. Bueno, quizá un poco más, un poco menos. De todos modos, al final de la mesa hay 10 pinos. Y el objetivo del juego consiste simplemente en derribar a esos pinos con la bola. O sea que gana el juego el que derribe más pinos. ¿Entendiste? ¿No? Listo, ese fue el video que pusimos al inicio, un poquito como introducción a la charla. Es un video del Chavo del Ocho, ¿no? Para las personas que nos gustaba el Chavo, pues de hecho lo entendemos y por ahí algunos me decían que les causó pues cierta nostalgia. Coméntenme un poquito, a ver, las personas que de repente no lo vieron o se conectaron después, ¿qué me pueden decir acerca del video? Con respecto a la comunicación, con respecto a la empatía. ¿Qué me pueden decir? A ver, los leo, los escucho, si desean prender su micro también. Por ahí pueden escribir en el chat. Hola, Hola Steve, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? hola, ¿qué tal? Mucho gusto, gracias por la Igual. oportunidad. Igual estaba en el otro enlace esperando, bueno, ya, estoy acá. El video me pareció, me había olvidado de esa escena del Chavo del Ocho, que yo creo que es un ejemplo claro del problema de comunicación cuando una persona describe algo y las dos personas no comparten la misma visión. En este caso, puede ser el mismo territorio que tienes al frente, pero el mapa que te creas mentalmente difiere, ¿no? Cuando una persona no sabe entender lo que la otra persona está diciendo, ya sea por contexto o porque simplemente no comparten el mismo conocimiento, ¿no? Eso es lo que más o menos entiendo. Ok, Steve, gracias. Gracias por la participación. Buenísimo. Por acá vi que Alison levantó la mano. A ver, Alison, te escuchamos. Sí, buenas noches. Hola. Igual que
Steve también comparto la misma idea que en el caso de don Ramón le explica al chavo un concepto y el chavo no lo entiende. Y ahí la tarea es que don Ramón se deje entender, ¿no? O sea, tratar de entender al otro, en este caso al chavo, y tratar de que don Ramón también le haga entender la idea, el concepto, ¿no? Correcto, correcto, claro que sí, Alison. Y por acá me están escribiendo también, a ver, voy a leerlos. Melissa nos dice que las personas podemos entender de diferentes formas, por ello la importancia de la empatía, el ponerse en el lugar del otro y saber cómo explicarle a su manera. Claro que sí, y eso es un poquito lo que estábamos viendo acerca del concepto de la empatía y la importancia. Rocío nos pone, el mensaje no quedó claro, como mencionabas, hubiese sido bueno que le pregunte si entendió o qué imagen se creó. Sí, y justo comentábamos esto que depende mucho también con quién nos estamos comunicando, ¿no? En este caso, es un tema muy marcado porque, claro, don Ramón es un señor, es un adulto, ¿no? Y el chavo es un niño, digamos, en la serie. Y claro, don Ramón la tenía clarísima, ¿no? Él sabía qué cosa era el boliche, qué cosa eran los bolos, por qué él había jugado, en fin, le gustaba. Y él sabía que eran los pinos, él sabía que era la mesa, ¿no? Porque él conocía el contexto. Sin embargo, el chavo no, pues no, el chavo es un niño que para él mesa, pues es el lugar donde se come, Todos los días. pinos eran los árboles, ¿no? Y bueno, y el tema de derribar los pinos con la bola era un poco, ¿no? Golpearlo de esa forma y no tirarla como debería de ser. Entonces, esto es porque justamente a veces no transmitimos de la forma correcta, ¿no? O no nos ponemos en el lugar de la otra persona. Por eso es que la importancia de la empatía, ¿no? Justo hablábamos y decíamos, el concepto de la empatía ahora se conoce mucho más o se habla mucho más de ello debido a todo lo que hemos estado pasando, ¿no? Y, y ya se conoce el concepto, la pregunta es, ¿lo aplicamos? O sea, la empatía, ponernos en el lugar del otro, ¿no? Ponernos en los zapatos de la otra persona, ponernos en el lugar de la otra persona. ¿Realmente lo hacemos? ¿O solamente conocemos el concepto? Cuando nos comunicamos, muchas veces dejamos de lado la empatía. Cuando queremos que alguien nos entienda, dejamos de lado la empatía. Entonces, qué bueno saber el concepto, qué bueno que lo tenemos claro, pero como todo en la vida, no solamente basta conocerlo, sino hacerlo, ¿no? Realmente comunicarnos con esa empatía. Steve nos pone, no, sobre todo en el trabajo remoto se ha dejado ver que muchos no lo ponen en acción. Sí, Steve, es verdad. Y justo también linkeábamos un poquito estos conceptos y les ponía el ejemplo del WhatsApp. No sé si alguno de ustedes estaba conectado como poner ese ejemplo del WhatsApp porque estaba en la proyección de la PPT. Pero, ¿qué sucede? Que a veces yo estoy escribiendo un mensaje y me responden y yo digo, uy, me respondió molesto. Me respondió, ¿no? Uy, está molesto. Se molestó por lo que le dije. Pero si te lo está escribiendo, ¿cómo lo sabes? Bueno, excepto que te haya puesto que está molesto, ¿no? Si te pone, estoy molesto, 2 puntos, y te comienza a hablar, bueno, está claro que está molesto. Pero si no te lo pone, ¿por qué interpretas tú que está molesto? Y ahí es donde viene, correcto, Mabel, se tiene la tendencia a interpretar. Y esto es lo que hablábamos acerca de los lentes mentales, los prejuicios. Como ya nos pasó esto antes, pues ahora nos va a pasar igual. Como ya tuvimos un problema similar antes, pues ahora va a ser igual. Oh, esta persona la vez pasada ya tuvo un problema con ella o con él y reaccionó de esta forma, ahora va a pasar lo mismo, vas a ver, te apuesto, y todavía apuestan, ¿ah? Te apuesto que va a pasar esto, te dice. Y tú, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes? Y eso es porque no preguntamos. Entonces, recapitulando un poquito, ¿no? La importancia de la empatía, el poder de la empatía. ¿En qué? En 3 elementos claves de la comunicación. ¿Cuáles son? Saber escuchar, saber preguntar y saber decir. Saber escuchar porque, vamos, todos, si no tenemos ningún problema auditivo, o sea, un tema físico, entonces vamos a oír, pero no necesariamente vamos a escuchar. Imagínense que ustedes me están hablando en este momento, ¿no? Vamos, en este momento me están hablando, o alguno de ustedes me está comentando algo, y yo estoy así. Miren, ¿ah? Estoy así. Sí, sí, ajá, sí.
Sí, tienes razón. Sí, claro. Y sigo así. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Que los estoy escuchando? Díganme la verdad, ¿ah? ¿Ustedes pensarían que los estoy escuchando si me ven en esta situación, la que he presentado ahora? No, ¿cierto? ¿Cómo se sentirían? ¿Cómo se sentirían realmente? ¿Fastidiados, incómodos, molestos? O sea, decepcionados tal vez. A Fernanda ahí se molesta, por supuesto. Entonces, ¿ustedes les gusta que los escuchen o simplemente les gustan que los oigan? ¿Qué les gusta realmente? ¿Que los escuchen? Que los escuchen, ¿cierto? Entonces, muchachos, si a ustedes les gustan que los escuchen, saquemos la palabrita empatía y pongámoslo en práctica. Porque acá viene la regla de oro, ¿no? Que nos decían nuestros abuelos, por ahí un tío, por ahí están nuestros padres. ¿No? No hagas con otros lo que no quisieran que hagan contigo. ¿Eso qué significa? Si no quieres sentirte mal, si no quieres sentirte incómodo porque no te escuchan, pues tú también escucha. Correcto, Rosalinda. Correcto. A veces pasa que nosotros pedimos cosas que no somos capaces de dar. No sé si les ha pasado o lo han escuchado, pero a veces sucede eso, ¿no? Y eso es parte de el tema de empatizar. Entonces, 3 elementos claves para la comunicación efectiva: saber escuchar, saber preguntar y saber decir. Saber escuchar para entender, para comprender, para empatizar. Saber preguntar. Si no me quedó claro algo, ¿qué hago? Pregunto. Alex, no te entendí. ¿Puedes repetir? Por supuesto, repito. Alex, ¿puedes repetir otra vez porque no me quedó claro? Por supuesto, lo hago. Y cuando yo explico de nuevo qué tengo que hacer, ¿ahora sí me entendiste? ¿Te quedó claro? ¿Les quedó claro? Ahora sí, perfecto. Estamos hablando el mismo idioma ya. El mismo idioma entre comillas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero eso a veces no sucede, porque nosotros no preguntamos. Y ahí viene una pared muy grande, ¿ya? Muy grande, que se llama o se le conoce la palabrita roche, ¿no? ¿Qué roche? No quiero preguntar. Por acá nos pone Mabel. Correcto. Y esto es un tema, sí, es verdad. Trata a los demás como quieres ser tratado. Tal cual. Tal cual. Lucas 6:31. Así es. Es verdad. Entonces, eso es empatizar. Insisto, es una palabrita que se utiliza mucho. La pregunta es, ¿realmente la utilizamos? ¿Realmente lo desarrollamos? Y eso es un tema que tenemos que analizarlos nosotros. Y el saber decir, ¿no? O sea, ya sabemos escuchar, o deberíamos de saber escuchar, deberíamos de saber preguntar, y ahora vamos al saber decir. ¿Qué cosa es? El cómo por encima del qué. No es el qué digo, sino cómo lo digo. Lo que les estoy diciendo ahorita, yo los podría decir de otra forma, pero de repente de la otra forma en que lo puedo decir, tal vez no causen ustedes el impacto o el interés que podría estar causando ahora. Y estoy diciendo lo mismo. Pero ¿de qué depende? De cómo lo digo. Comunicación verbal, comunicación no verbal, el lenguaje corporal, gestos. Bueno, de por sí yo soy una persona muy gestual, ¿no? Gesticulo bastante. Pero bueno, es parte de mi naturaleza, ¿no? Algunos lo somos, otros no, normal. Pero a lo que voy es que es importante cómo decimos las cosas para llegar a que las otras personas entiendan el mensaje. Entonces, empatía engloba 3 elementos, que son saber preguntar, saber
perdón, saber escuchar, saber preguntar y saber decir. 3 elementos básicos para la comunicación. Entonces, un poquito recapitulando lo que estábamos viendo. Acá hablamos un poquito de los prejuicios, que son los famosos lentes mentales, de no interpretar o no querer pensar que sabemos realmente cómo otra persona se puede sentir si no solo le preguntamos, ¿no? No quedarnos en la interpretación o en el creo, o no quedarnos en el yo estoy seguro que es así porque antes se comportó de esa forma, tal vez ahora no sea igual. Las personas también, ojo, cambiamos ante algunas situaciones, ¿ah? No siempre vamos a reaccionar igual. Entonces no pensemos igual, preguntemos. Preguntemos. Y cuando hablamos de saber preguntar, les di estos 4 elementos, estos 4 factores básicos para hacer algún tipo de pregunta, ¿no? Que es averiguar, comprender, construir y concretar. El averiguar qué, cómo, por qué, el comprender a qué te refieres, ¿no? Para reforzar, el construir qué propones, el concretar para cuándo quedamos, cuándo lo hacemos, cuándo ponemos en acción el plan, cuándo, para qué, para cumplir la meta, para cumplir el objetivo. Eso es importante, aterrizarlo, ¿no? El saber decir, y eso es lo que les decía, ¿no? El cómo lo estoy poniendo por encima del qué. Más importante del qué digo es el cómo lo digo. Y para ir aterrizando todo esto, entonces, ¿cómo debemos de comunicarnos? ¿Cómo debemos de ser? ¿Cómo debemos de... cómo nosotros debemos de entablar un proceso de comunicación? ¿Qué debo ser o cómo debo ser? Debo ser claro para que la persona o tu cliente entienda, conciso, di lo que tengas que decir de la forma más sencilla y corta, no te vayas por las ramas, concreto, sé específico, todos los detalles son necesarios, correcto, procura adecuar tu estilo de comunicación a tu oyente, ¿no? Fíjate en los términos técnicos, y les ponía un ejemplo que a veces cuando vamos a algún lugar, de repente hasta cuando queremos presentar un reclamo, una queja, o cuando vamos a comprar algo, ¿no? Y de repente nos hablan en términos técnicos y no entendemos qué nos están diciendo, ¿no? A veces voy a comprar, bueno, no sé, una laptop, ¿no? Justo que la tengo enfrente, y pregunto, ¿y esta laptop? Y me habla de la tarjeta de video, del RAM y de un montón de cosas. Y yo la verdad no soy un monstruo en computación y tampoco en temas de hardware. Entonces, sí, pero yo quiero que me digan la capacidad de memoria, claro, si es que me va a permitir poder hacer mis clases, si es que me va a permitir poder brindar las capacitaciones, si es que me va a permitir de repente tener mis archivos, no sé, o sea, que me hablen en lenguaje simple, ¿no? A veces utilizamos lenguaje técnico y las personas no lo entienden. O formas, ¿no? Por ejemplo, ya, ¿va a presentar un reclamo? Sí, tiene que llenar el formulario 316 y después tiene que llenar el 415 para después enviarlo a la sede central. En la sede central le van a pedir el formulario 210. Entonces, me están mareando con tanto número y la verdad no entiendo. Entonces, saber cómo decimos las cosas, qué lenguaje utilizamos, tener un lenguaje plano. Eso es comunicación asertiva, ¿no? Un lenguaje plano para que todos nos podamos entender. Y ser coherente, que lo que digas tenga lógica, ¿no? Y que sean relevantes para el mensaje. Y para ir cerrando, porque creo que nos hemos pasado unos minutitos, pero no hay problema. Por mi parte, por lo menos no. Recuerden, la comunicación efectiva genera mejores relaciones a largo plazo, reduce los conflictos y se orienta al logro de objetivos. Es importante tener una buena comunicación para conseguir objetivos, para llegar a nuestras metas. Si no tenemos una buena comunicación, pues se hace mucho más difícil. Ojo, no digo que no podamos, se hace mucho más difícil. Entonces, si queremos hacerlo un poquito más sencillo, aprendamos a comunicarnos de la mejor manera, sobre todo con esta palabra mágica que es empatía, y teniendo estos 3 elementos claves, ¿no? El saber escuchar, el saber preguntar
y el saber decir. Y con eso estamos cerrando la charla del día de hoy. Solo para dejarles acá donde nos pueden ubicar, bueno, en Enfoque, ¿no? Que es nuestra consultora. Nos pueden ubicar en Facebook, ¿no? En LinkedIn, en YouTube. Y les dejo también mis datos personales, mi nombre, Alexander Elías Anicama, ese es mi correo, aelias.asesoría@gmail.com. Me encuentran en LinkedIn como Alexander Elías Anicama y en Instagram me pueden ubicar también como Alexander Elías 25. No sé si tienen alguna pregunta por ahí, los escucho. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, algo que quieran preguntar, algo que de repente no haya quedado muy claro, de repente quieran aportar, los escucho, los leo, por mí, encantado. Steve me pone me sigue en LinkedIn, dale Steve, dale, ahí nos seguimos, no hay problema. Claro que sí, siempre es importante abrir nuestra red de contactos también. ¿Tienen alguna pregunta por ahí, chicos? ¿Dudas, consultas, inquietudes? De nada, Mabel, gracias a ustedes. 3 elementos fundamentales, sí, ténganlo presente y estoy seguro que les va a ir muy bien, mucho mejor de lo que les está yendo, pero es bueno potenciarlos. Gracias, Melissa, gracias a ti también, gracias a ti. De hecho, como les digo, yo aprendo siempre de todos sus comentarios también, esto es un aprendizaje continuo. Rosalina nos dice muchas gracias también. Ok, no sé si por ahí tienen alguna duda, alguien más, consultas, inquietudes, ¿está todo claro? Sí, por ahí Galaxy A30 me pone un dedito. Galaxy, un gustazo. No había puesto el nombre, pero dale, está bien. Sí. Estela, ok, Estela, gracias a ti también. Alison, listo, gracias a todos. Ahí si desean hacer alguna consulta o escribirme, ya saben, me pueden escribir al correo también, se los escribo por acá. Sí, nuevamente, igual lo dejé en la... Y nos pueden seguir, como les dije en la página, entran a Facebook, ponen Enfoque, van a encontrar ahí la página, nos pueden seguir también, cualquier consulta, duda, ahí nos pueden ubicar. Y bueno, como les di mis redes, también en LinkedIn me pueden ubicar con mi nombre completo, que es Alexander Elías Anicama, y en Instagram como Alexander Elías 25. Así que ahí nos podemos comunicar. Listo, muchachos. Alex, Dime. gracias, Alex. Te habla Edward nuevamente Hola, de la Edward. universidad. Disculparnos con nuestros participantes. Bueno, la primera vez que vemos que ha visto un pequeño problema de cruce en los enlaces. Más bien agradecerte que repetiste la primera parte. Creo que la mayoría no estuvo en esa primera parte y te lo agradezco, Alex, porque era importante que puedas mencionar también esta parte y poder hacer que los alumnos puedan retomar la parte que no llegaron a visualizar en la presentación. Sí, efectivamente nos hemos pasado algunos minutos, pero no importa, creo que lo importante era que tú puedas retomar esa parte que no llegaron a escuchar los participantes, a quienes nuevamente presentamos nuestras excusas y vamos a verificar qué pasó con el tema técnico, pero bueno, yo creo que Alex, tu charla ha estado excelente en el tema de la comunicación asertiva. Creo que estos tipos de temas siempre estamos nosotros buscando justo en esta coyuntura, ¿no? Sobre todo en la parte educativa, donde manejamos mucho las relaciones con los alumnos, ¿no? Que están permanentemente atentos a estos tipos de comunicación que desplegamos como docentes, ¿no? Y lógicamente cada uno en su entorno laboral, ¿no? Entonces, no va a ser, creo, la primera charla. Te comprometo, Alex, a una segunda para que nos puedas ampliar esta temática que ha estado bastante buena. Creo que ha visto mucha participación, sobre todo dentro de la clase, y vamos a comprometerte, Alex, para nuevamente estar con los participantes en una nueva sesión sobre temas de comunicación, que es un tema bastante amplio y algo que requerimos durante, sobre todo, esta coyuntura. Gracias, Encantado, Alan, encantado. nuevamente en nombre de la Universidad Ricardo Palma y un saludo y especial a todos nuestros participantes que nos vienen siguiendo cada semana.
Muchas gracias, Alex. Listo, nuevamente. encantado. Gracias a todos. Cuídense mucho, que les vaya súper bien. Las buenas vibras. Un abrazo a la distancia y cuidémonos, por favor, todos, ¿sí? Cuídense.